Bueno, pues ya estoy aquí para una nueva temporada de los Pit Stops y antes de meterme en el asunto con lo que ha pasado en las dos primeras sesiones de Libres, un par de noticias. Por un lado, la primera es que Manor anunciaba hace 2 días que el compañero de Will Stevens iba a ser Roberto Merhi, con lo cual, pues, buenas noticias, ¿no? En principio íbamos a tener a 2 españoles en la parrilla, ¿no? Carlos Sainz y Roberto Merhi. Y la segunda relacionada con el contubernio que tienen Guido van der Garde y Sauber, ¿no? Ya como comentamos en el previo, en Desde Boxes, pues bueno, van der Garde los había denunciado en Suiza hace meses, lo había ganado y había llevado la denuncia aquí a Australia para que para recuperar su asiento, según lo dice su contrato, recuperar su asiento. Y bueno, pues la justicia habló y le dio la razón en primeras instancias, y después, ante la apelación de Sauber, le volvió a dar la razón, ¿no? Con lo cual, pues teníamos sigue habiendo un poco de problemas en esa situación de Van der Garde y Sauber. La verdad es que es un despropósito, algo, pues, hay varios factores ahí que dices ¿cómo es posible que suceda esto? Por un lado, la FIA tiene un sistema para controlar esto, en la que verifican todos los contratos de escuderías con pilotos, justamente para que no pasen algo como lo que ha pasado ahora. Eso ha fallado. Después, Sauber ha hecho lo que ha querido y ahora puede estar pagando las consecuencias de que igual, hasta que debido a esto, pues hasta que la escudería desaparezca, porque pues hay un grave problema, ¿no? Y ya metiéndonos en Libres, en la primera sesión pues marcó el mejor tiempo Nico Rosberg, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton. Tercero fue Valtteri Bottas, a una considerable diferencia, aunque esta primera sesión, como era la primera del año, había que volver a testear las cosas, ponerse en su sitio, limpiar el circuito, pues es, digamos, quitarse las telarañas, ¿no? Esta primera sesión. Cuarto fue Carlos Sainz, buena posición para ser su primera sesión de su vida en Fórmula 1. Quinto, Sebastian Vettel. Sexto, Max Verstappen, también buena sesión. Séptimo, Felipe Massa. Octavo, Kimi Räikkönen. Noveno, Maldonado. Y cerrando el top 10, Daniel Ricciardo, ¿no? Y aquí hubo algunos que tuvieron problemas. Por ejemplo, Romain Grosjean tuvo problemas y apenas por rodar pocas vueltas. También rodó muy pocas vueltas tanto Jenson Button como Magnussen. Y también lo hizo de tal manera que rodó pocas vueltas Dani Ricciardo, que de hecho tuvo problemas con su unidad de potencia. Se dice que Helmut Marko ha dicho que nada más 50 kilómetros la unidad de potencia ha dicho basta, y con lo cual han tenido que cambiar la unidad de potencia, con lo cual Ricciardo se perdía la segunda sesión de entrenamientos, ¿no? Y la verdad, malas noticias de ya las primeras de cambio, perder una unidad de potencia cuando tienes 4 para todo el año, pues son muy malas noticias, ¿no? Y Grosjean, que también tenía un problema en un fallo hidráulico, una fuga en su fallo hidráulico, y eso le hizo perderse buena parte de toda la sesión y apenas pudo hacer algo testimonial, ¿no? Y al margen de esto, la noticia es que, por un lado, los dos pilotos de Sauber, Nasser y Ericsson, no salieron a rodar en una sola vuelta aquí en la primera sesión porque, como decía antes, el juez le dio la razón a Van der Garde. Después la apelación se la volvió a dar y evidentemente el juez le dijo a Sauber que le tenía que dar su puesto en parrilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que Sauber ha hecho todo lo que estaba en su mano para que Van der Garde no recibiera la superlicencia, y evidentemente sin superlicencia no puede pilotar un coche, ¿no? Al margen de esto, con respuesta a esto, los abogados de Van der Garde, que por cierto, los abogados de Sauber los pueden mandar a paseo, los pueden despedir porque así han dado una pésima imagen.
los abogados de Van der Garden pues le han dicho al juez que aquí pues que no le han permitido a su cliente, a Van der Garden, pilotar, y que incluso digamos que iba a presentar ante el juzgado pues que en caso de disputarse, bueno, que alguno no le dejaran correr y que Sauber hiciera kilómetros con sus dos pilotos, pues que digamos que el juzgado le embargara todos los viernes a Sauber, ¿no? Y que incluso si la situación se pusiera más complicada, amenazaron con pedir pena de prisión contra Monisha Caterham, ¿no? Con lo cual la situación es complicada, y por eso Sauber, pues antes de complicarse la vida, decidió no salir a pista con Nasser y Ericsson, y una vez que digamos que la FIA les dijo, bueno, pues Van der Garde ya no puede pilotar porque no tiene la superlicencia, con lo cual tenéis vías libres, ya en la segunda sesión ya pudieron rodar. Y después otros que no pudieron rodar, esto ya durante todo el viernes, y vete tú a saber si no todo el fin de semana, y igual unas cuantas carreras con Manor. Y es que Manor, bueno, pues han tenido todo el coche aquí, todas las piezas, están en Australia, que ya es mucho, pero resulta que Marussia, que ahora es Manor, Marussia entró en proceso de acreedores y sus bienes iban a salir a la venta, ¿no? Y antes de que salieran a la venta, todo lo que son ordenadores y tal, pues se borraron todos sus discos duros y los ordenadores estaban limpios de todo. ¿Qué pasa? Que hace 2 semanas, esto se canceló a última hora, entró un inversor, se formó Manor, vinieron a Australia, y ahora que están en Australia resulta que van a intentar funcionar el coche y resulta que los ordenadores no hay nada instalado, y si no hay nada instalado pues no puedes manejar toda esta complejidad que hay dentro de los coches de esta nueva Fórmula 1, ¿no? Con lo cual se habla incluso de que por un lado ya no disputen este Gran Premio de Australia, están en ello, pero bueno, se habla incluso que hasta Bahrein no consiguen juntar todas las piezas de software y hacerlas todas funcionar para que el coche salga a pista, con lo cual pues malas noticias en ese sentido, ¿no? Aunque ya era muy complicado que pues eso, que hicieran algo, ¿no? Viendo las circunstancias. Después, en la segunda sesión, donde ya vimos algo más en serio, Rosberg volvió a marcar el mejor tiempo, Hamilton también muy cerca de Rosberg, tercero fue Vettel, cuarto Kimi. Buena sensación de los Ferraris, parece que confirman lo que enseñaron en los entrenamientos de pretemporada. Quinto fue Valtteri Bottas, sexto Daniel Kvyat, séptimo Carlos Sainz, octavo Pastor Maldonado, noveno Román Grosjean, y cerrando el top 10 Nico Hülkenberg. Como decía antes, pues Ricardo se perdió esta sesión. También lo hizo Felipe Massa, que tuvo una fuga de agua en su unidad de potencia y bueno, las tuvieron que sustituir, con lo cual se perdió la sesión. Pero a diferencia de Ricardo, esta unidad de potencia en Williams sí que la van a poder salvar para otro momento de la temporada, con lo cual dentro de lo malo, pues aunque Massa se ha perdido la sesión más importante del día, pues al menos no se pierde una unidad de potencia, ¿no? Aquí, como comentaba antes, sí que pudieron rodar los dos Sauber, Ericsson y Nasser. Y digamos que el que tuvo aquí un poquito de problemas fue Verstappen, que tuvo problemas con las baterías de su Toro Rosso, y después el que tuvo más serios problemas fue Magnussen, que en la primera media hora de estos entrenamientos de la segunda sesión pues tuvo un accidente. Y si ya McLaren pues digamos que está pasando canutas y tal, pues encima Magnussen empotra el coche contra la banda de neumáticos exterior de la curva, pues malas noticias, ¿no? Aparte que Button pues sí, ha rodado unas cuantas vueltas, pero digamos que McLaren de momento está bastante lejos de lo que podría ser algo potable, competitivo y que represente el nombre que lleva, ¿no? McLaren Honda. Y poquito más, como vemos, Mercedes, lo más normal es que hagan 1-2 en carrera.
Y en cuanto a la pole, pues no, el año pasado Rosberg estuvo más fuerte en la pole con respecto a Hamilton, y no descartaría que Rosberg volviera a lograr una pole aquí, lograr la pole aquí en Australia, y después aquí la carrera ya veremos, ¿no? Yo imagino que Hamilton se querrá sacar el mal sabor de boca del año pasado, que tuvo que abandonar las primeras de cambio, e igual Hamilton se lleva la carrera y Rosberg la pole, ¿no? Y en cuanto a ese tercer escalón, viendo lo que han hecho aquí los Ferrari, parece que Ferrari va a ser un candidato fuerte con, yo diría, sobre todo Vettel. Y después veremos los Williams. Bottas está ahí al acecho, y puede ser también, desde luego, un rival a Ferrari. Después el resto, pues veremos. Veremos sobre todo con Red Bull, porque Ricardo pues tuvo ese problema, y veremos si responde la unidad de potencia, y si esto es así, pues saldremos de duda del papel donde está realmente Red Bull. Y por el resto, pues bastante compactado entre Lotus, Toro Rosso, igual vemos a Force India ahí peleando también, y después ya por último ver lo que pasa con McLaren, si pueden acabar la carrera o no, y veremos si no pueden acabar la carrera, por lo menos que hagan las máximas vueltas posible, y algo es algo, ¿no? Al menos se irán de Australia con unos cuantos kilómetros. Y de momento esto es lo que ha dado de sí las primeras instancias del Gran Premio de Australia. Ya nos escuchamos en el resumen. Un saludo.